Sin lugar a dudas, estamos ante el mejor momento de los últimos meses en la saga de FC. Sí, así como lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo digo yo solo, no, porque lo está diciendo absolutamente toda la comunidad y la mayoría de los usuarios que, jugando bastante tiempo FC24, se están dando cuenta que efectivamente FC25 está teniendo cambios bastante radicales en algunos aspectos del gameplay que obviamente incentivan a jugar. Dicho sea de paso, anoche estuvimos en directo, gracias a todos los que se pasaron hasta esa hora de la noche, obviamente, y mientras estaban jugando, la verdad es que me daban ganas de seguir jugando. Es más, iba a ser un directo de 1 hora y media y terminé haciéndolo de 3 horas porque quería seguir jugando. Bueno, vamos a estar hablando no solamente de la situación actual en cuanto a gameplay, sino además que, como están leyendo justamente en el título del video, amigos, se viene la primera actualización de FC25, así que vamos a estar viendo qué es lo que va a hacer eSport, y acá es donde nos entra un poquito de miedo, pero quédense tranquilos porque les voy a comentar de qué va esto. Como siempre, gracias por estar, les agradezco que revienten esa like para más, gracias a todos los que están apoyando cada video que estamos subiendo. Pero antes de empezar, como siempre, recomendarles el patrocinador del canal. Eneva es una de las mejores páginas para comprar juegos totalmente originales, con buenos descuentos y sobre todo con seguridad y confianza, amigos. En esta ocasión estamos haciendo una campaña de FC25 que, dicho sea de paso, en estos días esténse atentos porque ya van a reponer el stock de la edición estándar para lo que es PC, que muchos me estaban preguntando, y además se viene stock de, otras plataformas y demás. Además, decirles que tenemos tarjetas de regalos con muy buenos descuentos, tarjetas de regalos para PlayStation y además para otros tipos de plataformas, y obviamente los juegos nuevos que están saliendo en el mercado con muchísimo descuento, amigos. Lo mejor de todo de esta página es que tenemos muchas formas de pago, es decir, a través de tarjetas de crédito, a través de Rapipago, Pago Fácil, pero para la gente de Argentina lo que más conviene es a través de las wallets de criptomonedas, es decir, vos podés enviar tu dinero a uno de estas wallets que seguramente estarás viendo en pantalla, y desde ahí podés efectuar el pago y a través de eso no te cobran los impuestos adicionales. Eso está genial, amigos. Como siempre, les dejo Eneva en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí, vamos al video. Bien, ya se están preguntando qué es lo que trae la primera actualización. Decime, por favor, 4 ojos, que no sea nada malo. Por favor, decime. Tranquilos, amigos. Porque la primera actualización aparentemente no tiene un cambio relacionado al gameplay. ¿Y por qué digo aparentemente? Bueno, porque ya sabemos lo que hace eSport, ¿no? Ahora voy a hablar de algunas cositas, pero primero, ¿qué viene en la actualización 1? Bien, la última actualización de FC25 pronto va a estar disponible para la Play 5, Play 4, PC, Xbox Series X y S, y lo que es la Xbox One incluye estos cambios a continuación, ¿sí? Esto es totalmente oficial, ¿sí? Esto es una publicación de hace apenas unas horas recién sacado del horno de eSport, amigos. Bien, en equipo definitivo, que vendría a ser Ultimate Team, se abordaron los siguientes problemas. Los jugadores podrían haberse quedado atascados en la pantalla de objetivo. Perdón, me da gracia a veces los bugs que están mostrando la gente, amigos. Hay cosas que son increíbles. Igual no hay tantos bugs, no es tanto como en FC24. FC24 estaba peor todavía, porque a esta altura teníamos un reporte de bugs que era una completa locura. Yo me acuerdo, amigos, que las primeras semanas eran una total locura. Ojo, puede ser que se vengan más bugs. Puede ser, sí, pero al menos hasta ahora venimos mejor que FC24 en todos los aspectos. Sigue diciendo, los jugadores se podían haber quedado atascados en la pantalla de objetivos después de cambiar de acceso directo desde la tienda, ¿sí? Bueno, fíjate que la primera línea ya tiene que ver con la tienda. Sí, la tienda es sagrada para eSport. La tienda para eSport es el contenido principal, aunque no te lo promocionen los trailers, ¿sí? La tienda es lo principal para EA, porque es ahí donde facturan absolutamente todo. A través de la tienda de Ultimate Team ganan más dinero que las ventas que obtienen por el acceso anticipado del juego o porque la gente compre el juego base. ¿Se dan cuenta ustedes esto? Hubo un reporte hace no mucho de que EA Sports gana unas 3 veces más a nivel de ingresos brutos, ¿sí? A nivel general, de lo que vendría a ganar solamente con las ventas del juego en sí mismo, ¿no? El juego sale 60, 70 dólares, ponele, poco menos por ahí con descuentos, ¿no? Pero después tenés las ventas que te meten por las tiendas, los micropagos y los ludópatas, como siempre, metiéndole a dos manos, pero, o sea, metiéndole, hay gente que le mete $5.000 al mes, 3.000 al mes, o sea, parece que no, pero es una locura, ¿no? Bueno, ganan más con eso que con las ventas del juego, ¿sí? Así que la primera actualización tiene que ver, amigos, con un bug de la tienda. Ok, perfecto, bien eSport, siempre pensando en ellos primero. Después, el segundo punto dice, se abordaron casos de un problema de estabilidad que podría haber ocurrido después de una tanda de penales. Bueno, penales yo jugué una vez sola, no tuve problemas, así que bueno, un problema de estabilidad después de una tanda de penales. No sé si a alguno le pasó algo raro después jugando penales.
Lo puedo decir en los comentarios y por ahí sabemos de qué se trata, porque eSport no lo especifica, dice problema, ¿no? Ok, generales audiovisual, se abordaron los siguientes problemas, se abordaron varios casos de problemas de estabilidad que habían ocurrido en momentos destacados de partidos y torneos. Bueno, problema de estabilidad, dice momentos destacados, no sé qué es momento destacado, no le entiendo a veces a eSport cuando menciona algo porque no lo aclara, no lo especifica, ¿no? Dice, la cosa es que había un problema de estabilidad en los partidos y torneos, o sea, modos torneos sería, entiendo, ¿no? Bug de modos torneos o errores o problema de estabilidad de modo torneo. Y partidos, no sé si se refiere a partidos amistosos o partidos, todos los partidos, de todos los modos. Eso, la verdad que no sé, pero bueno. Está bien, me gusta cuando leo que dice estabilidad, ¿no? Porque eso tiene que ver por ahí con problemas de bugs y demás. Cuestión, ahora hablando de esto me estoy acordando que una persona me había dicho, ¿no? Pues mandó un mensaje, me dijo que tenía problema con la PlayStation 4, que el menú estaba todo lagueado. Se iba todo lagueado, el menú iba mal. Y después empiezo a leer comentarios porque leo opiniones en las redes sociales, ¿sí? Y la gente estaba diciendo, mucha gente que tiene Play 4, ¿no? Está diciendo de que el menú va todo lagueado. Bueno, acá hay una teoría, amigos. Es que el tema, para mí, es que ya la Play 4 está quedando obsoleta, ¿sí? Y no solamente eso de que va todo lagueado los menús pasa con FC 25, ¿sí? Sino que también está pasando con otros juegos nuevos que salen. ¿Por qué? Porque ya no está siendo tan optimizada ya la Play 4, ¿no? Y los juegos nuevos ya tienen otro tipo de motor, ya está más avanzado, entonces como que van quedando obsoletas. Ahora hay que ver si eSport saca una actualización para corregir, digamos, el problema de lag que hay para FC 25 en la Play 4. Hay que ver si lo hace o lo dejan así. Eso es un tema porque hay otra cosa también, es que las empresas están como tratando de llevar a la gente a que se compre una Play 5, a que se compre una Xbox Series, ¿sí? Están llevando a la gente para que cambie de generación. Porque obviamente todo esto es un negocio y están tratando de empujar a la gente para que se compre consolas nuevas. De hecho, ya quieren que la gente tenga consolas de nueva generación. Lo que pasa es que están muy caras y no mucha gente se puede permitir, obviamente, comprar, ¿no? Digamos que comprar eso ya sería como casi un lujo, ¿no? Por el tema del precio, por lo menos acá en lo que es en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa, amigo. Eso me estoy acordando, ¿no? Y después hay otros bugs también que aparecen. Me estoy acordando de un error, sí, que por ahí no sé si lo estarán viendo de fondo, que una persona estaba jugando y le aparece el paquete de transmisión, no me acuerdo exactamente de qué liga, ¿no? Me parece que la Liga de España. Y el paquete de transmisión está todo el partido, amigos. O sea, no se iba. Le pone reiniciar partido y el paquete de transmisión seguía clavado en la pantalla. O sea, no podías ver absolutamente nada. Era imposible jugar de esa manera. Y ese bug sí es un bug bastante jodido. Otro bug que lo vimos en directo, ¿no? Anoche también, es que el botón de los cambios rápidos está bugueado, ¿sí? Los cambios rápidos, lo que se hace con el LT, ¿no? En el caso del mando de Xbox, está bugueado y tenés que apretar, en vez de los botones de atrás, de los gatillos, para el cambio rápido tenés que apretar la cruceta, ¿sí? Una de las crucetas, la de arriba tenés que apretar. Eso está bugueado, eso sí lo tienen que arreglar. Eso lo van a arreglar para mí, ¿sí? Después algunos que otros bugs de iluminación me comentaron también que hay, pero yo la verdad que iluminación, todos los partidos que jugué hasta ahora, no tuve problemas, lo vimos en directo, la verdad que no me pasó algo muy extraño, ¿sí? Otra cosa que creo que también tienen que arreglar es a veces cuando algún jugador manda un pelotazo largo y a veces la pelota se va muy alto, ¿no? Como vimos que le pasó al youtuber Sebas, ¿no? Que se le iba la pelota altísimo, después baja. Bueno, a mí me pasó no tan alto la pelota, pero sí pasó que, no sé, creo que hicieron un cambio de frente, ¿no? Mi rival y se fue la pelota altísimo y después recién cayó, amigos, ¿sí? Eso me parece que pasa más en lo offline, ¿no? Y los partidos que juegan online, la verdad que bastante bien dentro de todos, ¿sí? Obviamente los partidos online son sin el gameplay simulación, pero aún sin el gameplay simulación está bastante decente la jugabilidad y a eso quiero empezar a ir ahora, amigos. Y una preocupación que tengo ya de cara a futuro. Vamos a ver un poquito las opiniones de la comunidad, ¿sí? Maxi dice, pero qué juegazo la puta madre, dice. Y antes de leer lágrimas de haters, les aclaro que en el comienzo de la jugada, esa pisada que sale la pelota fuerte fue culpa mía, que apreté mal una filigrana y salió cualquier cosa, dice Maxi, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un poco de clip de las situaciones que se dan. Es que lo que está siendo divertido, amigos, en lo que es el gameplay, ¿no? Está siendo divertido el tema de las situaciones impredecibles que se dan, ¿no? A veces la computadora hace algo que no te esperás, a veces vos atacás y surge una jugada, una creación que vos no te la esperás, ¿no? La vimos la otra vez anoche en directo, que habían situaciones en las que, por ejemplo, no sé, mis rivales tiraban y era gol,
otra la atajaba al arquero, otra me la picaba y pegaba en el palo, ¿no? Lo estamos viendo ayer en los gameplays que estuvimos jugando. Equipos como River, por ejemplo, juegan más intensos. Equipos más chicos, por ejemplo, de la Liga Argentina jugaban más a defenderse, como podría ser un equipo así, como podría ser un partido, ¿no? En la realidad de esa manera. O sea, eso es algo que la verdad está gustando bastante. Obviamente no es lo que más gusta, ¿no? Pero es una de las cosas que también es recontra importante, que es la IA, ¿no? Las acciones que tiene la COM en todas las cosas que va haciendo. Pero básicamente, amigos, ahí está la pelota esa que... Esta es la que dice que se le va larga, ¿no? Que no, acá. Esta dice la que se le va larga. Ahí está, pero dice que fue culpa mía. Claro, bueno. Sí, igual a veces tiene cositas media exageradas todavía, ¿no? Tiene cositas que por ahí tienen que pulir. Si bien hay movimientos todavía que obviamente sigue siendo un juego continuista, ¿no? Eso ya lo dije muchas veces, no es un juego revolucionario, ¿no? FC 25 no es que es un juego revolucionario, totalmente renovado en todos los aspectos, ¿no? En relación a FC 24, sigue siendo un juego continuista, pero mejorado, amigos. Y las mejoras son bastante interesantes y hay una diferencia que hace que la gente quiera jugar más, ¿sí? ¿Y cuáles son? Bueno, no solamente la IA, que es... Creo que si tengo que poner un porcentaje de mejora de la IA, diría que entre un 80 o 100%, ¿sí? Un 90%, por así decirlo, hay una mejora de la IA con respecto a FC24. Ya los partidos no son un metegol, no es un correcalle como antes, ¿sí? Te invita al juego a pensar más la jugada, a armar más la jugada, el ritmo más pausado, más lento, ¿sí? Otra cosa, los jugadores están más anclados al terreno de juego, ya no flotan todo el tiempo por la cancha, no se deslizan todo el tiempo por la cancha. Otra cuestión, el control al primer toque fue una de las cosas que noté al instante de que estaba jugando, ¿sí? Cuando el muñequito recibe la pelota, para la pelota de una forma más real, no se retuerce todo como si fuera un invertebrado, ¿sí? Y cuando lleva la pelota, obviamente está un poco más pulido, ¿sí? Y otra cuestión, también las físicas a nivel general, que no están un poco mejor, la pelota se siente un poquito más suelta del jugador, sí, y las colisiones también están muy interesantes cuando hay un choque entre defensor y delantero, o defensor y atacante, ¿no? Está bastante mejor, amigo, eso está bastante interesante. Tenemos muchas cosas para analizar. Secarden dice las animaciones a destacar, mi portero colisionando con el delantero por la disputa del balón, justo lo que estamos diciendo, la atajada de mi portero, dice el bloqueo de Cucurella, dice, ¿no? Y acá vemos también un poquito de gameplay que está subiendo Secarden y toda la comunidad básicamente concuerda con muchas de estas cosas, de que se está haciendo más divertido obviamente jugarlo por las mejoras en cada uno de estos aspectos que estamos viendo, amigo, claro. Y a eso después se le suman estas cosas, ¿no? A eso después se le suman estas situaciones, amigos, de los festejos, la vibración en las tribunas, el ambiente, así que lamentablemente todas estas parnafernalias así que tenemos en la Premier, en todas las ligas principales de EA, no la tenemos en la Liga Argentina, amigos, ¿sí? Es decir, no espero que en la Liga Argentina, por ejemplo, aparezca un muñeco bailando con un jugador que vos puedas festejar, ¿no? De esta manera, pero sí esperaría que, por ejemplo, se escuchen los cánticos, ¿no? Y no se escuchan los cánticos de, no sé, yo juego con Independiente en modo carrera, por ejemplo, y no escucho los cánticos, o cuando vas a un estadio visitante no escuchas los cánticos, ¿no? Estaría muy bueno de que agreguen, por ejemplo, más ambiente a la Liga Argentina, porque es la única liga latina, ¿no? Entonces yo creo que no les costaría nada agregarlo. Espero que estaría bueno que la comunidad pueda hacerlo, que la comunidad pueda agregar los cánticos de las ligas latinas. De hecho había una comunidad brasilera que lo estaba tratando de hacer, pero bueno, vamos a ver eso, amigos, también. Cómo después pueden llegar a avanzar, pero lamentablemente lo que es ambientación y regionalización en la Liga Argentina sigue siendo igual que en el FC24, ¿sí? Eso sigue siendo igual, no es que cambió. La ambientación sigue siendo la misma, lamentablemente le falta más ambientación a lo que es Liga Argentina. Otra cosa, la gente en la Liga Argentina parece toda de piel negra, amigos, ¿sí? De piel oscura, cosa que en Argentina no tienen, la mayoría de la gente no tiene piel oscura, ¿sí? Es como si agregaría una liga de África y pondrían la gente toda de color blanco, la gente de piel blanca. Eso está mal, ¿sí? Entonces tienen que arreglarlo también. Eso es obviamente un detalle menor, pero también obviamente que se tiene que mejorar, amigos, ¿sí? Así que bueno, acá... otra cosa, bueno, una de las cosas que me está preocupando, amigos, ya para ir cerrando el video, es algunos comentarios de los gringos, ¿sí? De la gente de Estados Unidos que les gusta que el juego sea totalmente arcade y que los muñequitos giren como trompos. ¿Por qué? Miren lo que dice acá, a ver si tengo el posteo de Fergis,
que se me había ido. Bueno, acá sí, siguen las quejas de los que quieren solo el fútbol arcade y lo dañarán lastimosamente sabiendo que salió también este FC 25, ¿sí? Y acá hay una persona que ya se está quejando de que el juego bueno, que no pueden dar 2 pases seguidos, porque claro, ahora los pases no es que van todo el tiempo al pie del jugador, y el jugador no lleva todo el tiempo pegadita la pelota al pie como en FC24. Ahora los pases, si apretás mal, se va mal, o sea, y es como tiene que hacer, ¿no? Y otra cosa, que los jugadores ya no giran como trompos como en FC24, que se doblaban todos. Todavía siguen teniendo un movimiento un poco, también sigue siendo juego de eSports, ¿no? Obviamente, no fue un cambio de 180 grados, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y miren lo que dice acá de la comunidad de Estados Unidos, dice, describe a EA FC25 en 3 palabras. Y claro, a mí me preocupa porque el primer comentario que veo con más likes dice demasiado lento, dice, ¿sí? El primer comentario ya dice demasiado lento y me preocupa la cantidad de likes que tiene, porque quiere decir que mucha gente le parece que está lento. Amigo, a mí me parece que incluso hasta le deberían de bajar un poco más la velocidad, ¿sí? O sea, ¿qué quieren jugar, amigos? O sea, ¿qué quieren jugar todo el tiempo? ¿Un juego de mierda? ¿Qué quieren tener? ¿Una jugabilidad de mierda todo el tiempo? Yo no entiendo la verdad de esta gente, amigos. Yo sinceramente no entiendo cómo les gusta cómo se acostumbraron tantos años a un gameplay de mierda, ¿sí? Les encanta que sea una mierda el juego, ¿sí? Yo la verdad que no entiendo eso. Y ahora que está, a ver, que está siendo como complaciente eSport dentro de todo con los que les gusta un juego tirando más al arcade, si se quiere decir, y los que les gusta un juego tirando más a la simulación, estás tratando de hacer un híbrido entre los dos, ¿sí? Al menos, por lo menos por lo que se nota, porque las mejoras en el online también son interesantes. Entonces, yo la verdad que no entiendo, amigos. Sí, yo obviamente le hice un reposteo, le puse Better than FC24. Describe FC25 en 3 palabras, mejor que FC24, amigos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Me da miedo las próximas actualizaciones que puedan llegar, porque sabemos que eSport haciendo así te pueden arruinar absolutamente todo, pero esperemos que no pase, amigos. Seguimos al tanto de todas las novedades próximamente. Gracias por verla y para más. Hasta la próxima.